voy a compartirles el acuerdo de evaluación para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023. ¿Cómo se va a evaluar a los alumnos de educación básica? Hay algunas consideraciones, como por ejemplo el acuerdo 1103-2019, el acuerdo del 22 de junio del 2021, pues lógicamente se regularon algunas acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, y con base a eso se genera este acuerdo por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023. Más o menos puntualicé algunos datos específicos. La evaluación del aprendizaje estará a cargo del docente titular del grupo en el caso de preescolar, primaria y secundaria, y del docente titular de asignatura en el caso de secundaria. En caso de ausencia de la o del docente, la directora o el director podrá asumir esta atribución. La evaluación del aprendizaje establecida en el plan y los programas de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria deberá tomar en consideración la forma en que el servicio educativo haya sido impartido, ya sea a distancia, mixto o presencial, así como lo señalado por las autoridades sanitarias. Hay que evaluar el desempeño mostrado por las y los estudiantes durante los periodos de evaluación, la valoración de los resultados de las diversas aplicaciones de la evaluación diagnóstica a lo largo del ciclo escolar 2021-2022, la realización de tareas, trabajos y actividades académicas adicionales u otros aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos de las y los estudiantes. Las orientaciones pedagógicas son las siguientes en este acuerdo. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación utilizando la evaluación para mejorar el aprendizaje. 2. Indagar en diversas fuentes y emplear recursos complementarios para obtener información sobre el aprendizaje de las y los estudiantes y estar en condiciones de hacer una valoración integral. Valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada estudiante. Considerar las condiciones específicas en las que se ha desenvuelto cada estudiante. En el ciclo escolar 2021-2022, para la acreditación y promoción de grado o nivel educativo de las y los estudiantes de tercero a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria, no se tomará en cuenta el criterio de asistencia de los 80%, ya que este está marcado en el acuerdo 1103-2019, por lo que la asistencia no se registrará en la boleta de evaluación de dichos grados y niveles educativos y se deberá cancelar los espacios correspondientes con una línea. Hay que tomar nota de esto. Con la finalidad de favorecer el egreso oportuno, el área de control escolar podrá autorizar la aplicación de exámenes extraordinarios durante el tercer periodo de evaluación a los y los estudiantes de tercer grado de educación secundaria que adeuden asignaturas que conforman el componente curricular de campos de formación académica y áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social de primero y segundo grado. En todos los casos en que se asiente una calificación numérica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, la calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6. Si alguno de ustedes va a asentar alguna calificación, tiene que ser de 6 hacia arriba. El registro de calificaciones finales para el ciclo escolar 2021-2022 tomará en cuenta los logros de los aprendizajes de las y los estudiantes obtenidos durante los periodos de evaluación correspondientes. Aquí hay que considerar los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas por las y los docentes conforme a lo siguiente. Recuerden que hay 3 niveles. Primero, para el caso de los estudiantes de educación preescolar, en virtud de que en la boleta no se asientan calificaciones, solamente se asentarán observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje en la sección correspondiente de la boleta de evaluación, si la o el docente cuenta con elementos suficientes derivados de la comunicación con las y los estudiantes. Para el caso de los estudiantes de primero y segundo grado de educación primaria, en virtud de que se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, la calificación deberá sentarse en la boleta de evaluación en la que corresponda en una escala del 6 al 10. Las y los estudiantes con quienes se mantuvo el nivel de comunicación y participación sostenida
serán acreditados y promovidos conforme a las disposiciones previstas en el Acuerdo 110319, sin tomar en consideración el 80% de asistencia. Las y los estudiantes con quienes se mantuvo un nivel de comunicación y participación intermitente en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación, y en caso de que existan condiciones para ello, la o el docente del grupo de asignatura podrá optar por lo siguiente. Para el caso de educación primaria y secundaria, la calificación de grado será el promedio de las calificaciones obtenidas en cuando menos 2 de los periodos de evaluación previos. 2. Una valoración general de conocimientos logrados durante los periodos de evaluación. Para ello podrá considerar lo previsto en la fracción 4 del numeral cuarto del presente acuerdo. Al resultado de este proceso se le asignará una calificación numérica para el caso de educación primaria y secundaria. En educación primaria se asignará una calificación global del grado y se registrará como promedio final de grado. En educación secundaria se asignará una calificación global de asignatura del componente curricular de campos de formación académica y o las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social. De la suma de las calificaciones se obtendrá el promedio final de grado. Las calificaciones globales serán asentadas en la boleta de evaluación en el espacio de promedio final. En caso de que no existan las condiciones para llevar a cabo la valoración general de conocimientos de las y los estudiantes, se deberá registrar en la boleta en el periodo de evaluación correspondiente la leyenda información insuficiente conforme a lo siguiente. La educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales que la docente o el docente se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión medio. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2021-2022. Esto quiere decir que si ustedes ponen en observaciones información inexistente, tendrán que elaborar un examen general, una valoración general, y tendrán que colocarla, la calificación, en el periodo de recuperación. Las y los estudiantes con quienes se mantuvo un nivel de comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta en el periodo de evaluación correspondiente la leyenda sin información conforme a lo siguiente. Esto se refiere a los alumnos que no asistieron a la escuela y con los cuales ustedes no tuvieron nada de contacto. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales de la docente o del docente y se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión medio. En estos casos que no se tuvo contacto, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global del grado o asignatura del componente curricular. Así que, de todas maneras, con los que se tuvo información intermitente y con los que no se tuvo ninguna información, se les va a evaluar a partir del periodo de recuperación. Con la finalidad de garantizar a las y los estudiantes el derecho de contar con una calificación para favorecer su tránsito al siguiente nivel educativo en el sistema educativo nacional para el ciclo escolar 2021-2022, previo acompañamiento y apoyo académico podrán someterse a los siguientes procesos. Regularización para las y los estudiantes de educación secundaria. Evaluación general de conocimiento para los estudiantes de sexto grado de primaria y de los 3 grados de educación secundaria. Con esto quiere decir que para que el alumno no se quede sin acceder al grado inmediato superior, que sería preparatoria, en el caso de los de sexto a secundaria, se tiene que elaborar acompañamiento y apoyo académico para que se les pueda evaluar. La valoración de los conocimientos y habilidades con las
con las que las y los estudiantes inician el ciclo escolar 2022 y el plan de atención de los aprendizajes prioritarios se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente y comunicación prácticamente inexistente en el ciclo escolar 2021-2022. La SEP, en conjunto con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, pondrán a disposición de las autoridades educativas locales y todo el magisterio el calendario de aplicaciones y valoraciones formativas, los instrumentos para la evaluación diagnóstica, los sistemas informáticos para conocer los resultados, así como acompañar a las y los docentes con talleres de inducción a los materiales, estrategias y usos correctos de dicha información. El Consejo Técnico Escolar habrá de incluir en sus sesiones, entre otros temas, aquellos relacionados con los procesos de valoración diagnóstica, elaboración del plan de atención, recuperación de aprendizajes, atención al rezago escolar y permanencia y tránsito de las y los estudiantes. Concluido el periodo extraordinario de recuperación, se llevará a cabo el registro de calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2021 y 2022, única y exclusivamente de las y los estudiantes con boleta de evaluación con leyenda, información insuficiente o sin información, por lo que se les deberá emitir una nueva boleta respecto al ciclo escolar 2021-2022. Esto estamos hablando hasta el término del primer periodo del ciclo escolar 2022-2020. La comunicación del resultado de la evaluación del tercer periodo y calificación final, así como la entrega de la boleta de evaluación y del certificado a las y los estudiantes, madres, padres de familia o tutores, podrá hacerse de manera presencial, por medios electrónicos o a través de plataformas de descarga que habiliten las autoridades educativas locales en los tiempos establecidos en el Acuerdo 1103-2019. Muy importante el 14º. Para las y los estudiantes que a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación, noviembre, estamos hablando de noviembre, ciclo escolar 2022-2023, continúen con el estatus de comunicación inexistente y tengan como antecedente haberse mantenido así durante el ciclo escolar 2021-2022, deberá aplicarse la baja en el sistema de control escolar. Quiere decir que esos alumnos sí van a causar baja. Para la reincorporación de las y los estudiantes que se encuentren con estatus de baja en el sistema de control escolar, estos se deberán considerar como estudiantes sin antecedentes y aplicar lo establecido en las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica. La inscripción de las y los estudiantes se realizará de manera inmediata al ciclo escolar 2022-2023, siempre y cuando cumplan con las especificaciones que ya vimos hace un momento. La reinscripción se realizará de manera inmediata también para aquellos alumnos con los cuales ya se les haya aplicado el Acuerdo 1103-2019 y se haya tenido contacto intermitente y aparezca la calificación global en el promedio de las boletas de calificación. Ya tienen ustedes este acuerdo, hay necesidad de socializarlo. En la descripción del video yo les dejaré un enlace para que ustedes puedan descargarlo. De mi parte es todo, hasta pronto.